Nueva entrevista para c5n.com. Hoy estamos con un invitado especial que tenemos ganas de charlar hace mucho. Le damos la bienvenida a Pablo Borda, licenciado en Historia y divulgador. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Muy buenas tardes, Nahuel. Es un gusto estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, se cumple un año, ya se cumplió un año del gobierno de Milei. Milei ha planteado como uno de sus ejes así más importantes la batalla cultural, ¿no? Y ha construido distintas narrativas para justificar esa batalla. ¿Cómo venís viendo que le está yendo en ese terreno de la batalla cultural al gobierno? Bueno, para empezar, yo sostendría que lo que estamos viendo es también parte de un cambio material. En toda batalla cultural, toda lucha de ideas, muchas veces no tiene mucho efecto, mucho éxito, si no viene de la mano de una transformación en las condiciones de vida materiales de la población. Y yo diría que en gran parte Milei es un producto y a su vez es un catalizador de un proceso cultural que viene de la mano de un cambio material, que es que nosotros estamos viviendo esta etapa del capitalismo tardío, ¿no? Un capitalismo marcado por algoritmos, marcado por tener aplicaciones como nuestros propios jefes, haber perdido el espacio del trabajo colectivo como podía ser la oficina, la fábrica y otros espacios. Vivimos una sociedad mucho más individualista, vivimos una sociedad en la que nuestros vínculos son más impersonales, desde cómo comemos, cómo consumimos, cómo compramos. En otra época quizás para poder comprar un producto por delivery tenía que interactuar con un ser humano. Hoy en día no alcanza, simple y llanamente hace falta que ponga mis datos en una aplicación para recibir lo que deseo. Y esta sociedad del individuo tirano ve su reflejo en ese proceso político que se abre y que permite que Milei llegue al poder. Y a su vez, esa batalla cultural es una combinación de dos cosas. Por un lado, algunos elementos propios de nuestra histórica derecha conservadora y reaccionaria tradicional en Argentina. Hay muchos elementos del antiperonismo clásico, de la visión de la autodenigración nacional. Es la idea de somos un país de mierda. Somos un país de mierda y por lo tanto está bien destruir lo que existe, porque no podemos aferrarnos a nada, porque no hemos creado nada positivo. Esto está muy bien explicado en el libro, una colección de ensayos que publicó Ezequiel Adamowski, llamada el antiperonismo al totalitarismo de mercado, ¿no? Pensando, ¿no?, en cómo este nuevo individualismo autoritario nos ha llevado al escenario en el que estamos planteados. Y en este escenario en el que vivimos tenemos esa combinación. Por un lado, ese antiperonismo tradicional, esa autodenigración nacional, no sentir ningún tipo de vínculo con el espacio que habitamos, con la nación que habitamos, que todo sea descartable, que todo sea efímero, desechable, y a la vez la importación de las batallas culturales de otros pueblos. Por ejemplo, la obsesión con el socialismo y el comunismo de Javier Milei es el producto de cómo toma las narrativas y los discursos de la alt-right de Estados Unidos y de otros grupos, a tal punto que en un país en el cual el socialismo nunca gobernó o el comunismo nunca tuvo peso, Milei tiene una obsesión con el comunismo. Y ahí no ves que hay algo como medio curioso, ¿no? Hace poco Milei decía hablaba de que cita a Lenin, diciendo no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, como diciendo el poder es nuestro o es de los zurdos de mierda, dice. Recupera a Gramsci, porque la idea de batalla cultural, si bien Gramsci no la dice así, es más bien una idea gramsciana que tiene que ver con la idea de cuando un grupo social hace que su interés particular se transforme en un interés universal, estilo todos somos vicentinos, ¿no? Parecía que hay como un vínculo tóxico, putea a la izquierda pero recupera a la izquierda. Es hegemónica cuando logra embanderar a todos los sectores de la sociedad detrás de sus propios intereses, o cuando logra que sus intereses particulares sean considerados nacionales. Pensemos en esta obsesión por el tema del déficit fiscal y otros elementos. El gobierno de Javier Milei pretende justamente establecer una suerte de hegemonía, de construir este nuevo sentido común. No hay plata, no se puede gastar más de lo que se tiene, o incluso esta idea, hay que estar mal para estar bien. Hay que estar mal para estar bien. Es necesario que todos nos ajustemos, a pesar de que en paralelo hay montones de estudios que demuestran que los sectores que se dedican a el mundo de las nuevas tecnologías, o incluso en este momento el campo, están obteniendo ganancias extraordinarias, mientras se produce una desmejora absoluta de los niveles de vida de la población argentina, o por ejemplo, estamos viendo el menor consumo de carne de los últimos 30 años. La gente durante el 2001 y en plena crisis del 2002 comía más carne que hoy en día. Y vos no ves también ahí, vos hablabas un poco de que tenía algunos elementos criollos como el antiperonismo, ¿no? ¿No ves que también ahí puede haber cierta vigencia de la lógica civilización o barbarie?
esta idea, estamos los ciudadanos de bien, los que trabajan, los que agarramos la pala versus los otros, medio actualizado. Es que hay una antinomia absoluta. De la misma manera que el discurso en torno a Sarmiento, si bien Sarmiento decía civilización y barbarie, fue apropiado como civilización y barbarie, ¿no? Y todo el proceso de construcción del Estado Nacional se hizo eliminando la barbarie. Hoy en día vemos como la antinomia, antiperonismo, peronismo, la antinomia, subversión, fuerzas legales, reaparece todo en este concepto, ¿no? Está la gente de bien y, por lo tanto, no se dice, pero está la gente de mal. Es decir, claro, argentinos de bien, argentinos que no lo son. Y lo interesante es que dentro de ese grupo de los argentinos que no son de bien, hay sectores de los más diversos, porque entran los empleados públicos que a los ojos del gobierno no pueden ser nunca servidores públicos, no pueden ser personas que permiten o facilitan. Hasta llegaron a entrar los estudiantes en un momento. Entran los estudiantes, entran los jubilados, entran los científicos, entran los trabajadores de Atucha, entran los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Entran también aquellos trabajadores que quedan totalmente precarizados y a merced de una lógica de un capitalismo salvaje en el cual es un sálvese quien pueda, y en el que el propio Estado relega, ¿no? Deja totalmente por fuera de su órbita regular que la gente tenga un sueldo decente. Ahí te quería también profundizar un poquito, dentro de toda esta narrativa que despliega Milei, hay una que incluso la viene usando antes de que gane las elecciones. Él recurre mucho a la figura de Alberdi, ¿no? De Jaume Battista Alberdi, él casi como que se siente un heredero de Alberdi, ¿no? Y recurre y como que de alguna manera es su punto de apoyo para explicar su faceta más liberal. ¿Hasta dónde? Porque ahí pareciera que cuando uno lee las cosas de Alberdi hay mucha distorsión entre lo que Alberdi dice y lo que Milei dice que dijo Alberdi. Primero que Alberdi no permaneció igual a sí mismo a lo largo de su historia. Alberdi tuvo muchas etapas, desde el joven romántico de la generación del 37, después el Alberdi de las bases y puntos de partida, e incluso el Alberdi maduro que escribe El crimen de la guerra, ¿no? Y hay que entender que Alberdi fue muy crítico de los liberales de su tiempo. En palabras del propio Alberdi, los liberales defendían la libertad de poder explotar a otros en beneficio propio. O escribió El crimen de la guerra planteando que fueron los liberales de su tiempo los que cometieron el exterminio del pueblo paraguayo para defender los intereses de las élites rioplatenses e incluso del capital británico. Dicho todo esto, Alberdi, por ejemplo, Maduro se reencontró con la figura de Rosas, le propuso a Rosas ser su abogado frente al juicio que le imponían los liberales abanderados por Mitre, entre otros sectores, y hoy en día Javier Milei toma la figura de Alberdi para decir Rosas era un tirano o para desecharle esa tradición política. Ahora, lo que sí es cierto es que sí, Alberdi fue uno de los grandes intelectuales del liberalismo, pero el individualismo de Milei no aparece en la retórica de Alberdi. ¿Qué? Para Alberdi, en todo caso, era una nación que tenía que lograr un progreso colectivo a través de la libertad. E incluso, no hay que olvidar que esto también fue parte de un debate general entre los liberales de su tiempo. Sí es cierto, por ejemplo, Alberdi sostenía en esta querella intelectual con Sarmiento que la sociedad argentina se iba a educar por el contagio, por los actos. ¿No? Sería necesario que incorporáramos a los migrantes europeos para idea de gobernar, de poblar. Alberdi llegó a decir que un zapatero inglés era mejor trabajador que cualquier trabajador criollo, pero porque creía que la gente se iba a educar por la presencia del otro que iba a ser civilizador, ¿no? Por esto también la máxima alberdiana de gobernar es poblar. Sarmiento, por ejemplo, sí creía que el Estado tenía que tomar un rol activo en ese proceso de educación. Y de hecho, nunca está de más olvidar que no solo Sarmiento inspira el sistema de educación público argentina, sino que también planteó que la idea de que sea público igualaría las condiciones de vida del obrero, el hijo del gaucho y el hijo del estanciero, porque en la escuela pública iban a estar reunidos todos esos sectores sociales juntos, aprendiendo, o incluso que dio el debate sobre la propiedad de la tierra. Por eso, lo interesante es que lo que se toma es las caras de Alberdi que sirven, que son funcionales. Y todo aquello del pensamiento alberdiano, como la crítica a los liberales de su tiempo, que creían que la libertad era la libertad de explotar a otro, eso se desecha. Es mejor no meternos con ese Alberdi. Es como cuando se reivindica a San Martín, ¿no? Diciendo, seamos libres y lo demás no importa nada.
y no se reivindica el San Martín que celebró la victoria en torno a la batalla de Vuelta de Obligado y el triunfo contra el bloqueo anglo-francés. No, ese San Martín, no, cuando San Martín opina de política, no nos metamos en ese campo. Y además había algo que Alberdi planteaba, que es que la idea que no podía haber libertad si había inequidad. Capaz que si uno lo tiene que traer en términos peronistas diría, bueno, justicia social, algo que Milei obviamente odia, pero aparecía la idea de la inequidad, o sea que la libertad individual no podía estar disociada del bienestar económico. No, totalmente, y además porque había una visión que era propia del romanticismo, no del romanticismo, pero un espíritu romántico, que era la de un progreso que sería a nivel nacional. No estaba esta perspectiva del anarcocapitalismo o de ese capitalismo, esa filosofía a lo Ayn Rand, de que el egoísmo es la base para el progreso. No, se creía en un progreso y en una misión de asegurar el progreso de todos y el desarrollo económico. Y eso diferencia mucho, no solo a esos liberales clásicos, sino también diferencia incluso a los liberales conservadores, como la figura de Julio Argentino Roca, entre otros personajes, que por ejemplo defendieron la idea de un Estado fuerte y de un Estado soberano frente al poder de la injerencia extranjera. Hoy en día pensamos en un modelo económico como el del RIGI, que es casi que un nuevo... Si hoy Jauretche estuviera vivo, hablaría de un nuevo estatuto del coloniaje en nuestro país, porque permite la expoliación de nuestros recursos, la apropiación de nuestras riquezas, sin dejar nada a esa masa del pueblo, incluso en un contexto en el cual la pobreza está en niveles récord. Entonces, es muy paradójico la apropiación de los liberales o de la tradición de los liberales conservadores que se hace, en la que se toman los elementos discursivos, incluso retóricos, pero no nos vamos al fondo de la cuestión, no nos vamos al estado presente, no vamos al estado de la obra pública o incluso al que establece la soberanía argentina sobre la Antártida, ¿no? Julio Argentino Roca, durante su segunda presidencia, estableció la primera base permanente de Argentina en la Antártida. Y hoy en día el presidente Javier Milei establece la creación de una base naval de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Podemos encontrarla, las claras paradojas, ¿no? En la época de Julio Argentino Roca, la doctrina Drago establecía, entre otras cosas, que no se podía utilizar la fuerza armada de las potencias para cobrar deudas, ¿no? Como una suerte de discurso en contra del imperialismo. Y hoy en día consideramos, ¿no? Y dice el presidente Javier Milei, que la política exterior de Argentina será la de Estados Unidos y la de Israel, posicionándose totalmente como un furgón de cola del imperialismo estadounidense y del sionismo de extrema derecha. Si tuviéramos que hacer un poco este juego tipo liberales de antes versus liberales de ahora, yo tendría que decir, bueno, decime el top 5 de las 5 cosas que vos decís, che, esto no tiene nada que ver lo que decían los liberales de antes con lo que plantean, esto podemos poner entre comillas, liberales de ahora. ¿Cuáles son esas 5 diferencias que vos decís, esto es too much? Bien, la primera es que los liberales, y pensando en Sarmiento, pensando en Mitre, incluso sobre todo pensando en Roca, defendían un Estado fuerte. Creían que el Estado nacional era un agente para asegurar el progreso y el desarrollo de esta sociedad y que tenía que tener un rol activo. Segundo, los liberales de antes defendieron la educación pública. Es más, fueron los constructores de la educación pública como nosotros la entendemos. Pensando obviamente que era un elemento para apropiar la conciencia nacional, sí, pero también como un elemento nivelador. Tanto el pobre como el rico van a ir a la escuela pública a aprender al mismo nivel. Por otro lado, los liberales no tenían una idea, por ejemplo, conservadora en un sentido de valores y tradiciones. No tenemos que olvidar que la ley de matrimonio civil, el registro civil y la ley de educación laica fueron el producto de la época de Julio Argentino Roca, que siendo conservador pensó que el Estado Nacional argentino tenía que estar abierto a todas las poblaciones y que teníamos que establecer más bien una religión patriota laica, ¿no? En la que uno apropie la identidad argentina y estuviéramos abiertos a que pueblos de otros lugares no se vean obligados a apropiar la moral de nuestro país, aunque sí su cultura, aprender el idioma, aprender las fechas, aprender la historia. Por otro lado, los liberales de ese tiempo no tenían un discurso xenófobo como nosotros lo pensamos, excepto hacia los pueblos originarios, pero sí pensaban, por ejemplo, que la Argentina debía estar abierta a todos aquellos que quieran poblar este suelo, que los extranjeros vendrían a educarse en nuestras escuelas y a ser argentinos. Puede que las primeras generaciones de italianos que llegaron fueran italianos,
pero sus hijos serían argentinos, porque irían a la escuela pública argentina. Y hoy en día vemos que se hace una apelación oportunista a la xenofobia. Y por último, y esto es central, los liberales de entonces tenían un proyecto de progreso en el que consideraban que toda la sociedad debía progresar. Esto es muy distinto al egoísmo individualista exacerbado que, por ejemplo, hace culto de los que se hacen millonarios a expensas del hambre de otros. No, un liberalismo hoy en día que hace culto de aquellos que, por ejemplo, acumulan riquezas especulando con el acceso a la salud de los pobres jubilados que hoy en día no pueden comprar medicamentos porque el PAM mínimo se los recorta. Entonces hay una diferencia enorme entre eso y extender incluso el sistema de salud, como se hizo por entonces, con la ampliación de las órbitas que agarraba el Estado Nacional. O sea, si hoy traemos a Alberdi sería casi el Grabois de Milei, estaría a la izquierda absolutamente. No sé si Grabois, pero seguro Miriam Bregman, no sé. Como que sería, le diría que es la casta, que era... Claro, él le diría vos sos la ese tipo de cuestiones, definitivamente. Bueno, ahí siguiendo un poquito en este tren histórico, una de las cosas que pasó este año también que fue de... Hablando de trenes, y perdón, Sí. se está faltando un tema central, que Transporte. es la construcción de nuestro sistema de transporte que unificó el territorio nacional. Y eso no es un detalle menor, porque nosotros pensamos en la Argentina como algo dado, pero la Argentina fue también una construcción material. En algún momento las carreteras, los caminos, los trenes, incluso los telégrafos y posteriormente los teléfonos, hicieron que formáramos parte de un mismo espacio, que estuviera conectado el habitante de Tucumán con el habitante de Buenos Aires. Y hoy en día, por el contrario, se plantea desmontar todo el aparato del sistema ferroviario, incluso privatizarlo, lo que sería la segunda gran herida de muerte después de lo que hizo el menemismo en su momento. Sí, también incluso podríamos agregar la ciencia, ¿no? Mientras que la ciencia había una mirada muy positivista, la ciencia era sinónimo de progreso, hoy más bien tenés personajes terraplanistas. Hay una visión oscurantista, hay terraplanistas, rechazo al desarrollo de las vacunas. Por eso es interesante pensar que esto solo puede ser el producto de una época en la cual la dinámica de las redes sociales, de los algoritmos, permite que las posturas conspiranoicas, que el pensamiento pseudocientífico, que este individuo tirano que puede pensar lo que se le ocurra, total, son sus productos. El otro día me llegó un salame de Gran Hermano que estaba explicando por qué la Tierra era plana. No, eso es solo producto del mundo en el que vivimos, en el cual ya no importa la autoridad científica, ya no importa la argumentación, lo que importa es lo que es viral, lo que se puede esparcir, lo que se puede divulgar. En ese sentido, este gobierno es un producto de una etapa particular de desarrollo del capitalismo, de nuestras sociedades, y al mismo tiempo es un catalizador que busca profundizar nuestro camino en esa dirección. ¿Y con qué otros momentos históricos del país podrías asociar este clima? Obviamente que todo clima es irrepetible, pero bueno, parte de hacer el ejercicio de hacer memoria es decir, bueno, a ver, ¿en qué otro momento la Argentina tuvo una situación de tanto consenso explícito hacia determinadas prácticas tan agresivas sobre sectores vulnerables? Bien, por un lado, es como un lugar común que la gente diga la historia se repite. Muchos historiadores nos enojamos cuando la gente dice eso. Bueno, al contrario, cada situación histórica es muy específica. Pero yo diría que si tuviéramos que comparar esto, el mejor elemento es el menemismo. No porque esto sea el menemismo propiamente, el menemismo fue más pragmático, fue más bien el producto de una época, y Menem supo leer el tiempo político que había. No me gusta nada, Menem, quiero hacer esta aclaración, porque hoy en día parece que de repente está bueno reivindicar el menemismo cuando había niveles récord de desempleo. Pero parecía que hay una clase media que se benefició. Y acá hay una clase media que no para de Menem fue el perder producto del fin de la Guerra Fría, fue el producto del mundo unipolar, de la hegemonía indiscutida de Estados Unidos, el fin de la historia y demás, ¿no? Entonces lo único que se podía hacer era abrazar, ¿no?, la hegemonía neoliberal y el consenso de Washington. Milei intenta hacer Menem, pero en un tiempo que es distinto. Porque si por un lado tenemos la lógica de los algoritmos y el capitalismo tardío, hoy en día está más en crisis que nunca la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Vemos la emergencia de los BRICS, vemos la emergencia de otros grupos y otros proyectos a nivel mundial. Para muchos la globalización está en crisis y Milei, en un contexto en el cual se cuestiona esa lógica del capitalismo, se abraza todo lo que pueda del capitalismo y plantea apoyar a Estados Unidos de manera absoluta cuando el liderazgo estadounidense sobre el mundo está en crisis. Plantea apoyar al Estado de Israel todo lo que se pueda cuando el gobierno de Netanyahu es cuestionado, incluso es
condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Entonces, yo lo que diría es que vivimos en un menemismo a destiempo, ¿no? En el cual estamos enfrentando una vez más esta cuestión de las relaciones carnales con Estados Unidos, bases norteamericanas con Estados Unidos, una vinculación absoluta, incluso la admiración, casi como el reemplazo de una figura paterna que siente Milei con Donald Trump, en una época en la cual el liderazgo estadounidense está en crisis. Entonces, no va de la mano con el tiempo histórico global que estamos viviendo, pero sí en el plano de lo económico, esto representa muy bien esa época. Representa muy bien el clima de época de los algoritmos, ¿no? Y demás. Pero lo que sí creo, y este es uno de mis grandes temores, es el escenario en el cual este gobierno lo que logra es normalizar esta situación. Porque no debemos olvidarnos que por miedo a los coletazos de la crisis del efecto tequila y otros procesos, Menem fue reelecto en el 95, en un contexto en el cual ya se veían los grandes síntomas de una crisis que terminaría en la mayor crisis económica de nuestra historia. Hoy en día existe la posibilidad de que si el gobierno logra acomodar ciertas variables, logre contentar a un sector de las clases medias que sienta el dólar es barato, hay importaciones, ¿no? Esta suerte de revival de esos 90, del compre en el exterior de las vacaciones, a pesar de que un sector importante de la sociedad va a quedar totalmente afuera del sistema y que de hecho ya lo está. Y por último, Pablo, te quería preguntar, yo te decía, bueno, a ver, ¿con qué podríamos asociar al gobierno de Milei con otras experiencias históricas y con otro clima? Ahora, para tener como un final un poco más por la positiva, uno diría, bueno, también este país tiene una historia muy rica en materia de pensamiento nacional, en materia de pensamiento revolucionario, en materia de un pueblo que ha logrado salir de situaciones muy adversas. ¿De qué hechos de la historia podemos absorber, sobre todo quienes hoy se están siendo perjudicados por estas políticas de ajuste, para decir, bueno, para que la Argentina pudo, frente a otros gobiernos de derecha, salir y darle una vuelta de tuerca? ¿Qué se te viene a la imagen como otros momentos que decir, che, repongamos esto, traigamos esto de la historia argentina? Bueno, cuando miramos otras experiencias traumáticas de nuestra historia reciente, podemos pensar en el menemismo del 2001, podemos pensar en la dictadura. Y vemos cómo, por ejemplo, el movimiento obrero tuvo procesos de reorganización. Durante los 70, ¿no? Aparece primero el grupo de los 25, después la CGT empieza a organizarse, la marcha Paz, Pan y Trabajo, aparecen también las movilizaciones que se hace por San Cayetano, también incluso aparece, ¿no? Antes de que se declarara la toma de las Malvinas, esa movilización histórica dirigida por Gualdini. Procesos de reacomodamiento en el movimiento obrero también hubo en los 90, hubo en el 2001, la emergencia de las organizaciones sociales, del movimiento piquetero, ¿no? Que nucleaban a los nuevos excluidos, a los nuevos desocupados. Tanto en la dictadura como en los 90, el movimiento estudiantil tuvo mucho peso. Hoy en día aparece otro actor, obviamente, que también siente muy propio. Hay muchos estudios que dan cuenta de que la brecha de género en materia política es mayor que nunca en nuestra época, en la que hay cada vez una derechización mayor del género masculino y en muchos casos un abrazo a los valores progresistas, incluso de izquierda, del género femenino. Eso para mí va a tener consecuencias porque más allá de que para muchos, no sé, que ya la reacción antiprogresista se convierte en reacción antifeminista y demás, algo que parece muy evidente es que hay una parte importante del movimiento de mujeres que reaccionan ante estos movimientos no solo en Argentina, sino en otros países. Creo también que hay muchas fuerzas políticas que tengan que dar sus purgas internas y sus luchas para tener una salida, como ocurre en otros espacios. Por ejemplo, pensando en el peronismo, hoy en día se piensa en esta vacante, ¿no? Hasta hace poco, Alberto Fernández era el presidente del Partido Justicialista. Durante la dictadura pasó algo muy similar, de hecho algo idéntico. Isabel era la presidenta del Partido Justicialista, ¿no? Ya presa después del exilio, y era un Partido Justicialista hasta descabezado. Un proceso de internas que permitió la construcción de nuevos liderazgos. En su momento, bueno, pierde las elecciones Luder, pero después va a surgir el liderazgo de Cafiero y finalmente el liderazgo de Menem. De la misma manera, creo que dentro del peronismo es muy probable que haya un proceso con el cual sea necesario que surjan nuevos liderazgos y un recambio
para que se pueda revitalizar y regenerar ese movimiento. Pero de la misma forma que en otros periodos, creo que la solución a esto va a requerir de una gran alianza que exceda los límites del peronismo, incluya a otros partidos y otras fuerzas. Hay mucho trabajo de las organizaciones sociales, pienso en liderazgos como el de Grabois, pero también de otros sectores que reivindican valores nacionales, hoy tienen una agenda de discusión con esta avanzada darwinismo del mercado. Así que creo que será cuestión de estar atentos a cómo se producen esos cambios que evidentemente se están dando en la órbita del trabajo, en el mundo estudiantil. La marcha federal, ¿no? Las 2 marchas federales que presenciamos son una muestra, ¿no?, de la capacidad de movilización y de consenso que despiertan los estudiantes. Así que creo que será cuestión de estar atento a los movimientos que se dan tanto bajo la superficie, masivos, así, impersonales, en los espacios privados, como a las grandes manifestaciones del disenso. Porque hoy en día pareciera, ¿no?, que el consenso es absoluto y muchas veces nos presentan eso los medios de comunicación. Pero, como ocurre en otras ocasiones, a veces las grandes olas, como decía Marcus Rediker y Peter Leinbach, las grandes olas que rompen contra las costas a veces se generan a cientos de kilómetros a la distancia y la mayor parte del tiempo pareciera que la superficie del mar permanece inalterada. Me gustó ese cierre. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por haber estado en esta entrevista para C5N. Nos vemos próximamente. Estuvimos charlando, conversando, una conversación muy interesante con Pablo Borda, licenciado en Historia y divulgador.